ha sido muy intenso, ha sido bellísimo, ¿verdad? Entre sábado, domingo, la semana Santa, ¿verdad? Donde hubo un servicio bellísimo virtual para los jóvenes, después vernos el domingo anterior con un mensaje muy potente, ¿verdad? Y de mucha reflexión. Y hoy, bueno, creo que nos quedan un par de fines de semana, más o menos. Creo que ya cerramos, ¿verdad? Si Dios quiere, la otra semana. Pero antes de cerrar, no podemos dejar algunos aspectos de la bella persona del Espíritu Santo y de la doctrina del Espíritu Santo, ¿sí? Son cosas que nos competen. Ahora, todos tenemos aquí una fecha de salvación, ¿sí? Todos fuimos salvos en alguna fecha y tal vez recordamos eso en nuestra vida. ¿Cuándo fue que el Señor nos salvó? ¿Cuándo fue el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor? ¿Cuándo fue ese punto, ese hito, ¿verdad? En nuestra vida donde cedimos, ¿verdad? Donde Él nos conquistó, donde nos sacudió, donde nos agarró y se acercó a nosotros, ¿verdad? Y algo hizo. Usted dice, algo pasó en mi vida, yo ya quiero entregarle mi vida al Señor, lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros le amamos porque Él nos amó. Porque Él nos amó primero. Y yo sé que todos tenemos diferentes fechas de salvación, pero digan conmigo, siempre hay más en Dios. En Dios siempre hay más. Y cuando uno va a la palabra, ¿verdad? Y se encuentra con pasajes donde había creyentes, donde uno de los apóstoles se acerca, ¿verdad? Y les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y él dice, ni sabemos que hay Espíritu Santo, ¿verdad? Pasajes como ese, o saber que Jesús le dijo a los discípulos, todavía no los voy a enviar hasta que venga sobre ustedes y yo trabaje con ustedes y voy a visitarlos y los voy a sumergir en mi presencia y los voy a sumergir con mi Santo Espíritu, ¿verdad? Y eran discípulos que ya habían sanado, que ya habían echado fuera demonios, que ya habían ido a predicar, ya habían hecho un montón de cosas, predicaban, me imagino que espectacular, porque pasaban mucho tiempo con Jesús y cuando uno se acerca aquí dice, estos hombres y estas mujeres eran personas bellas, eran gente que amaba a Jesús con todo su corazón, pero Dios no les autoriza a ir por el mundo ni a hacer las tareas que había que hacer sin antes un encuentro con Él, y un encuentro muy especial. Y era un encuentro de otro tipo porque en Jesús siempre hay más. He titulado a esta enseñanza, necesito el bautismo del Espíritu Santo. ¿Puede repetirlo conmigo? Necesito el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando uno entiende que hay más de Dios para nosotros, cuando uno entiende, quiero tratar de dirigirlos por la historia bíblica, quiero dirigirlos a través del libro de los Hechos, de cómo vemos esta demostración. Y el primer pasaje que quiero que me acompañen está en Hechos capítulo 19, donde Pablo pregunta a los efesios, ¿verdad? ¿Recibieron al Espíritu Santo? Y dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa donde se encontró ¿a cuántos creyentes? A varios. Al final vamos a darnos cuenta de cuántos. Y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Es que acabamos de ver, ¿verdad? En el video que el pastor Luis diseñó para mostrarnos cómo estuvieron los bautizos en agua. Estaban hablando de este bautismo. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en que Él vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Jesús también sigue enseñando un poco más, ¿verdad? Y es lo que Él promete, las palabras de Jesús ya con un cuerpo resucitado, con un cuerpo
perfecto, con un cuerpo que mantenía las marcas, ¿verdad? Y son las marcas que usted y yo vamos a ver en Jesús cuando le veamos cara a cara, porque Él no se quitó las marcas ni las va a quitar en toda la eternidad. Por toda la eternidad vamos a recordar que Él pagó el precio por nosotros. Yo no sé si usted eso se alegra. Siempre que le vamos a ver lo que Él hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y si algún Tomasito llega al cielo, vaya y otra vez meta la mano en el costado, que Él va con su misericordia, así, venga, Juponcito, venga, vea, acuérdese que yo morí por cada uno de ustedes. Pero Jesús, antes de ascender, le dicen, pero recibirán poder, Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo descienda, ¿sí?, sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Va a descender sobre ustedes y serán, ¿qué?, testigos, y van a hablar acerca de mí. Yo cuando pienso de esto, pienso en cada uno de los lugares donde nosotros nos desenvolvemos, para nuestra familia. Hoy llegué de Guanacaste, ayer tuve que ministrar en una iglesia allá en Guanacaste, una de las iglesias de Asamblea de Dios, a Osana, en el puro centro de Liberia, y hablaba con un compañero. Es un compañero que nos graduamos del colegio vocacional. Entonces ahora está sirviendo allá, se quedó en el ambiente de electricidad. El hombre sí, ¿verdad?, hizo vida y Dios lo ha bendecido un montón. Y estábamos recordando y le dije, mira cómo está tu tío. Yo no sé si alguien se recuerda de la vieja escuela, que había un personaje en radio que se llamaba Don Macario. ¿Alguien se acuerda de Don Macario? Sí. El nombre de él es Pastor Eric, sí, es un pastor. Y él me testificaba acerca de que, él me decía, Adán, vea, nadie de mi familia puede decir que mi tío nunca le predicó. Nadie, él nos predicó a todos. Él hablaba de Cristo a todos nosotros. Él todavía, al día de hoy, ¿verdad?, en los buses se para y empieza a predicar, ¿verdad? En todo lado, él dice, él no desperdicia, él tiene un don con los niños, ¿verdad? Él tenía un show, ¿verdad? Antes se vestía de anciano, ahora dice el sobrino que ya no tiene que vestirse, que ya está natural el traje. Me llama la atención que el Espíritu Santo, Jesús dice, va a descender sobre ustedes y ustedes le van a hablar a la gente. ¿Cuántos amamos los grupos de conexión? ¿Por qué amamos ese lugar? ¿Por qué amamos conectar con la gente? Dice aquí que nosotros vamos a ser bautizados por el Espíritu Santo para hablarle a las personas de Jesús por todas partes, ¿sí?, donde quiera que lleguemos. Entonces yo no concibo a un hijo de Dios sin anhelar el bautismo, sin desear el bautismo del Espíritu Santo. Alrededor del bautismo del Espíritu Santo hay diferentes escuelas, ¿sí? Y hoy no quiero ser denominacional predicando en esto. Quiero ser bíblico predicando en esto. Quiero que vayamos a la palabra y veamos lo que la palabra dice acerca de esto, porque hay muchos mitos, hay muchos temores, hay extremos, hay gente que se ha ido a diferentes extremos y la gente le da miedo con respecto a esto. A la gente le da miedo la parte emocional y hay gente que ha castrado las emociones en la iglesia, ha castrado las emociones. ¿Y saben por qué me da miedo castrar las emociones? Porque entonces cuando haya que arrepentirse del pecado y dolerse del pecado, todas las emociones están castradas y nunca van a entristecerse cuando pecan las personas. Yo no puedo castrar emociones, porque cuando peco debe haber tristeza en mi corazón. Una tristeza, que dice la palabra, según Dios. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a castrar, no somos, de hecho somos la iglesia que ha escogido la alegría, el gozo. Pero obviamente tiene que ver mucho la operación del Espíritu Santo en nosotros. Todos fuimos llamados, ¿verdad? No existe una persona en este lugar que no haya sido llamada a ser testigo de Cristo. Todos fuimos llamados a ser testigos, pero para ser testigos necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Yo no sé si usted está convencido de esto, pero deje que el Espíritu Santo lo haga. Entonces, quiero seguir un poquito más relatos. En Hechos capítulo 2, despuesito que Jesús hace esta promesa, dice, el día de Pentecostés, eso lo dijo 10 días antes, 10 días después sucede esto. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban como reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo
parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos. ¿Cuántos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba la capacidad que lo hiciesen. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron, todos los vinos llegaron. ¿Cuánta gente aquí es vina? Que escucha algo y sale lechosa para ir a ver. Bueno, aquí pasó, ¿verdad? Desde antiguo, ¿verdad? Tenemos el ADN de vinear. Y entonces dice que llegaron corriendo y quedaron, dice, desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser esto?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, todos los judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma. Eso lo hace la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y dice, quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros, pero otros entre la multitud, mientras algunos se maravillaban, nunca falta un borracho en una vela. Y dice, se burlaban de ellos diciendo, solo están ebrios, solo están borrachos, eso es todo. Entonces, diga conmigo, entonces, Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles, ¿verdad? Ya estaba de nuevo un nuevo apóstol, ¿se acuerdan? Que habían escogido a otro que ocupara el lugar de Judas, que era Matías, ¿sí? Y a Matías lo echaron al agua una vez. Matías siempre estuvo ahí, ¿sí? Y dice acá que estaba todo el grupo de los discípulos y los apóstoles, y gritó a la multitud. No les habló bajo, dice, les gritó. Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. A las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes, dice, tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Pedro siguió predicando un gran sermón y eso es lo que sucede en Hechos capítulo 2, 36. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contesta, cada uno de ustedes debe, ¿qué? Arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, ¿qué van a recibir? ¿Qué van a recibir? El regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes. Esta promesa es para sus hijos. Esta promesa es para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Cuántos aquí hemos sido llamados por Él? Hay una necesidad del bautismo del Espíritu Santo. La necesidad era evidente. Cada vez aquí, a partir de Pentecostés, la necesidad se hace evidente. Necesito el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí de repente nos encontramos avanzando las páginas con un gran mover así, evangelista, campañas así de poder, de milagros en Samaria. Recuerden que Samaria era una región donde esa gente era una mezcla entre judíos y gentiles. De hecho eran despreciados, ¿verdad? Recuerden que el pueblo de Israel, ¿verdad? Los judíos preferían dar un vueltón que pasar por ahí, aunque les quedaba más cerca.
De hecho, Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, y ahí fue donde tuvo aquel encuentro con aquella mujer. Han pasado algún tiempo, ¿verdad? Han pasado algunos meses o años después de ese evento, y aquí vemos que hay algo que está pasando, y hay un hombre llamado Felipe que está en este lugar. Hechos capítulo 8, vayan conmigo. Voy a leer algunos pasajes del 4 al 8 y el 14 al 17. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban las buenas noticias acerca de Jesús a donde quiera que iba. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban, y dice que escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje. ¿Estaban qué? Deseosas de oír el mensaje. Vean qué curioso, ¿verdad? A mí me llama la atención y hoy quiero hacer esta corrección para todo el corazón, todas las personas. Mi esposo y yo tenemos un equipo. Esta es una iglesia de un equipo pastoral. Y está bien que exista un pastor general, ¿sí? Pero a veces hay personas que vienen como mañosas. Y ya ha sucedido, tal vez ya se ha escuchado en algún momento que hay gente que no viene si Dan no predica, ¿sí? O si no predica fulano. Yo quiero decirles que usted está haciendo la necesidad número 1 fuera del tarro. Bien polite, ¿verdad? Bien diplomático, quiero decírselo. Aquí la gente no estaba peleando por escuchar a Pedro ni a Juan. Dice que anhelaban escuchar el mensaje. ¿Cuántos vinieron a escuchar el mensaje? Entonces, no importa quién se para aquí, nada más sepa que vamos a orar para que quien se ponga aquí en pie sea una persona que nosotros hemos trabajado con esa persona. Pero el Espíritu Santo está en cada uno de ustedes. Está en mí, está en ustedes. No nos vamos a hacer selectivos. Si fulano no predica, yo no voy. Yo amo a mi equipo. Y no quiero que nadie desprecie a mi equipo. Ni a mi gente. Y si algún día usted predique, yo soy mismo me voy a sentar enfrente suyo y voy a deleitarme en ver al Espíritu Santo fluir en usted. Porque es un solo cuerpo. ¿Está bien? Gracias a mi equipo. Yo amo aprender de ustedes. Ahora, cierro el paréntesis. La gente quería escuchar el mensaje. En este caso le tocó a Felipe. ¿Sí? Y dice multitudes deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Dice muchos espíritus malignos. Esa vaina era, imagínense los endemoniados pegando, salían, dice aquí, fueron expulsados, gritaban cuando salían de sus víctimas. Imagínense cómo se sentía. Eran campañas evangelísticas de liberación, de sanidad divina. ¿Sí? Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que había alegría. ¿Había qué? Alegría en esa ciudad. Cuando los apóstoles, ¿sí? El Dream Team en Jerusalén, escuchó, ¿sí? Que la gente, ¿sí? el Dream Team, el cuerpo pastoral, escuchó lo que estaba pasando en Aguantafilo, dice aquí en Samaria, había aceptado, ¿verdad? Que habían aceptado el mensaje de Dios, enviaron ¿qué? A Pedro y a Juan. Ellos eran la pareja ministerial. Entonces, en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes. ¿Para qué? ¿Para que recibieran al Espíritu Santo? ¿Ven la necesidad? Era una urgencia. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre ellos, ¿verdad? Y recibieron al Espíritu Santo. Otro ejemplo, les voy a dar otro ejemplo, ¿sí? Y es en la casa de un gentil. Sí, como que Dios está dejando claro, voy con judíos, voy con samaritanos, voy con gentiles. El Espíritu Santo es para toda carne, el Espíritu Santo va a descender para todas las personas, es para ustedes, para sus hijos, es para sus nietos. Todos los que tienen temor de tener hijos, no quiero tener hijos, el mundo está muy... Téngalos y téngalos llenos del Espíritu Santo. Téngalos sin miedo. Hijos llenos del Espíritu Santo, hombres llenos del Espíritu Santo,
Quiero tener novio. Fíjese que ese hombre, ese novio, esté bautizado por el Espíritu Santo. Eso. Y le pegaron al novio una vez. Entonces, Pedro llega, hay todo un contexto, no puedo leer todo el pasaje, capítulo 10 de Hechos, son muchos versículos, pero lo voy a condensar en los últimos versículos. Verso 44, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo, ¿qué? Descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. En medio de la predicación, en medio de la predicación de la palabra, en medio de la predicación del evangelio, no era viendo redes sociales, no era jeteando, no era viendo Netflix, era expuestos a la palabra, era expuestos porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra hace cosas en tu vida, crea un ambiente y una atmósfera, sí, y un terreno expectante de lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. Y dice aquí que los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don, el regalo, la promesa del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Por supuesto, ¿quién iba a querer que Pedrito se quedara? Viejo, enséñenos. Yo era un hombre piadoso, pero ahora lo que acaba de pasar es impresionante. Hemos sido aplastados. Todos saben la dramática conversión de aquel hombre asesino y perseguidor de la iglesia. Todos conocemos un poco esa historia, la historia de Saulo. Es bien interesante el capítulo 9. Vean todo el recorrido, estoy tratando de ir volado. Dice, ahora bien, verso 15, el capítulo 9 de Hechos, ¿sí? Saulo es escogido como especial, una vasija especial. Y dice, había un creyente de Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías, ¿sí, Señor? Respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegue, recuerda que era un nombre muy común, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, llega ahí, ya no vive nadie. No es. Sí. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Orando. Recuerden que él había sido sorprendido, había recibido al Señor, había tenido un encuentro y había quedado con una condición de ceguera temporal. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, ¿sí? Que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de este tipo, cosas terribles de lo que él ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que lo invocan tu nombre. El Señor le dijo, vaya, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar. Esta parte es cuando yo creo que Ananías se levantó y jaló soplado. Dice, y le voy a mostrar cuánto debe tirársela rico. ¿Cuánto debe sufrir por mi nombre? Es algo que nosotros huimos. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, ¿cómo le dije? Hermano. Y ya le llamaba hermanito. Dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de sus ojos, ¿sí? Los ojos de Saulo, y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Digan conmigo, necesito el bautismo del Espíritu Santo. Digan conmigo, necesito el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que necesitan el bautismo del Espíritu Santo? Usted y yo lo necesitamos para quebrar
cualquier vestigio y sobra de lo que del mundo haya en nosotros. Nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para desplazar cualquier residuo que haya quedado de nosotros, cualquier pasión desordenada que haya quedado en nosotros. Usted y yo necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para predicar con poder, para poder padecer, porque en el mundo se nos prometió tener aflicciones. Llenos del Espíritu Santo, bautizados primero por el Espíritu Santo. La próxima semana estaré hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y necesitamos esto. Ahora, si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, pasajes como el siguiente, 2 Corintios capítulo 6, léanlo conmigo. ¿Sí? No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Sí? Ojo esa parte. La palabra íntimamente es muy importante, porque al final vamos a tener relaciones con gente que no ama al Señor, que no tiene nada que ver con el Señor. Esto tiene como entrabar las intenciones de nuestros corazones, hacer pacto, enamorarnos de personas que no aman al Señor. Esta es una de las grandes problemáticas hoy día. ¿Sí? Entonces entrabamos, ¿verdad? Entrabamos amistad, nos asociamos de manera íntima, compartimos, le decimos a personas, sí, hey, te amaré por toda la vida. Después ahí empiezan a haber un montón de broncas. Ahora, si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, si usted tiene al Espíritu Santo, si usted tiene al Espíritu Santo, y si usted es bautizado al Espíritu Santo, usted lee esto, usted lo obedece, usted lo sigue, y usted teme cuando leemos estas porciones de la palabra. Uno le da miedo en el buen sentido, reverente. Si tú tienes la sabiduría, yo no tengo la sabiduría, quiero obedecerte. Y entonces nos acercamos a esto y dice, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los voy a recibir a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y aquí a uno se le para la peluca. Si tengo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Leo esto y debe haber cambios en mis relaciones. Debe haber cambios en mis asociaciones íntimas. Debe haber cambios en mis conversaciones. Debe haber cambios. Debo estar jugando con el mundo. ¿Aló? Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía a toda verdad. ¿Cuánto necesito al Espíritu Santo? Muchos no reciben el bautismo del Espíritu Santo porque siguen amando su vida pecaminosa, su vida de mundo. Espíritu Santo, el bautismo, Él viene, Él habla, yo tiemblo, yo obedezco, yo camino. Pero el Espíritu Santo es consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad?, trae las buenas nuevas. El Espíritu Santo participó y cooperó para que yo fuera convencido de pecado y ahora soy salvo. Sí, pero para que usted esté completamente cómodo, todo pecado debe ser expuesto y debe salir de tu vida. ¿Aló? Usted quiere estar consolado y cómodo para siempre. Yo necesito ser libertado de toda cadena. De toda cadena yo necesito ser libertado. El Espíritu Santo no es alguien que va a alcahuetear pecado. El Espíritu Santo va a mostrar, va a alumbrar, Él va a poner el enfoque así. Él va a alumbrar la luz de Cristo en mi corazón y va a decir, ese corazón oscuro yo lo puedo alumbrar. Ahora es cuando digo, estarás bien una vez que lidies con eso. Usted y yo vamos a estar bien hasta que lidiemos con eso. ¿Qué es eso? Póngale nombre. No estoy bien, tengo depresión, tengo ansiedad. A veces es pecado oculto, es ansiedad. Tengo pánico. A veces ese pánico tiene que ver con pecado oculto. Espíritu Santo, en el momento que nosotros decidimos ya no vivir una vida doble, el Espíritu Santo viene, trae todas sus maletas, nos va a sumergir en Él, viene en su presencia. Y cuando Él viene pone una notificación aquí en nuestro pecho y le dice al enemigo, Satanás, va jalando. Este cuerpo le pertenece a Jesús y yo lo estoy llenando por completo. No tienes parte ni arte en este templo, es mi templo, vete.
Y vas a volver a dormir y ya no vas a necesitar pastillas. Él vive aquí. Espíritu Santo le dice al enemigo, tú sales y yo entro. Toda tu influencia sale y yo entro por completo. Aquí es cuando nosotros necesitamos entender lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros. El Espíritu Santo va a hacer que Jesús sea el Señor de esta casa. Lo va a revelar, nos va a hacer templo, nos va a lavar con la sangre del Cordero. Él va a hacer su diseño, su habitación, como se veía hace unos días atrás, para enseñarme, para entrenarme, para hacerme un depósito y un instrumento para Él. La pregunta es, ¿deseas el bautismo del Espíritu Santo? ¿Deseas el bautismo del Espíritu Santo? Créalo. Deséelo, búsquelo, anhélelo. Ahí, ¿verdad? Es que es para usted, es para mí, ¿sí? Tengo que aclarar que esto es una experiencia única, ¿sí? El bautismo es una experiencia única, ¿sí? Y después de eso vendrán otros momentos. Pero hay una parábola acerca de la necesidad que nosotros tenemos del Espíritu Santo. Y quiero que vean Lucas, ¿sí? Capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y se supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que les preste que les preste 3 panes. ¿Sí? Y le dice, acaba de llegar de visita a un amigo mío. Esos son los paracaidistas. ¿Cuántos conocen amigos paracaidistas? ¿Sí? Y se acaba de llegar un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. O sea, soy un limpiazo. No compré el diario, me agarró el 28 del mes. ¿Sí? No hay nada. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Les digo que, es Jesús hablando. Dice, les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levanta y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Vamos a seguir leyendo. Hay gente que no sabe que esta parábola tiene todo que ver con el Espíritu Santo. Siguiente. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán. Lo que piden, sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le va a abrir la puerta. Entonces, los que son padres, ¿cuántos padres estamos acá? ¿Sí? Los que somos padres, dice, si nuestros hijos nos piden un pescado, les vamos a dar una serpiente en su lugar, o si nos piden huevo, les vamos a dar un escorpión. Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará pidan al Espíritu Santo, toquen hasta que el Espíritu Santo venga y descienda? ¿Verdad? Pero ya eso fue ahí en Hechos. Él aún después del Pentecostés seguía descendiendo sobre los mismos creyentes, seguía bautizando, seguía con poder. A veces servimos en la música, en las cámaras. Podría atender aquí a Denise y servir simple y llanamente, pero en Jesús hay más. Y Él dice, tengo el bautismo para ustedes, quiero sumergirlos en mi Santo Espíritu. Esa es la doble tracción para la vida, porque van a venir sufrimientos, van a venir enfermedades, va a venir escasez, van a venir pandemia. Gente que no estaba bautizada en el Espíritu Santo no soportó una pandemia. No soportaron. Familias, el sufrimiento no lo soportaron, la muerte no la soportaron. ¿Cuánto necesitamos al Espíritu Santo?
¿Cuánto usted, la pregunta aquí es, entiendo la importancia del Espíritu Santo, pienso en mi vida, cuánto no quiero dar un paso, no quiero tomar una decisión, no quiero casarme, no quiero tomar la decisión de una carrera, no quiero moverme de una iglesia, no quiero tomar una decisión alocada, no quiero separarme de mi esposo, no quiero tomar nada sin la dirección del Espíritu Santo? Necesito al Espíritu Santo, necesito ser lleno, sumergido, que Él descienda sobre mi vida. Deseas al Espíritu Santo. Hay gente que no conoce las necesidades de su prójimo, que no conoce que lo que necesita fulano, mengano, simple y llanamente, ¿verdad? No sé lo que el grupo de conexión necesita, la gente que está en mi grupo de conexión, porque no he sido bautizado en el Espíritu Santo y necesito el poder de Él, necesito su unción, necesito recibir de su presencia. Aquí yo no estoy hablando ni estoy predicando para que usted reciba, ¿verdad?, la evidencia que ha frustrado a tanta gente por tantos años de hablar en otras lenguas. Yo no estoy predicando acerca de eso. Estoy hablando de un bautismo donde viene un amor por el Padre, que usted lo queda absorto, que usted dice: esta experiencia, nunca había tenido esta experiencia, sentí que Él me sumergió, quedé atontado por horas, algo pasó dentro de mí, me enamoré de Él, ahora solo lo quiero servir a Él, solo quiero estar con Él, solo quiero servir, solo quiero predicar de Él, quiero que la gente se salve, soporto lo que venga a mi vida, porque fui sumergido en su poder, en su amor. Algo pasó aquí adentro. Algo pasó aquí adentro. Algo pasó aquí adentro. Se fue el deseo por el materialismo, se fueron los deseos banales, los deseos carnales. Algo pasó, es una experiencia, es un momento. Después de eso vendrán lo que vamos a predicar la próxima semana, de seguir siendo llenos mientras cantamos. Una vida que exalta a Dios. El Espíritu Santo, escúcheme, sigue cayendo sobre la iglesia. Sigue cayendo sobre gente que lo busca, que sigue tocando, que llama: dame tu espíritu, bautízame en tu espíritu. Señor, deseo tu espíritu, no quiero caminar sin tu espíritu, no quiero mover, no quiero decidir. Guíame, Espíritu Santo, lléname, sumérgeme. Señor, en iglesias el Espíritu Santo no es bienvenido, porque para algunos es sinónimo de molestia, porque es impredecible, porque es, ¿verdad?, es ruidoso. ¿Y qué si el Espíritu Santo se vuelve ruidoso? ¿Y qué? ¿De qué nos sirve tener una iglesia llena de letra pero muerta? ¿De qué nos sirve tener los mejores mensajes, sermones, de ir un verso a verso, temas, si el Espíritu Santo no se mueve en medio de nosotros? Si no lo anhelamos, si lo estamos menospreciando, si estamos cantando y si el Espíritu Santo tú eres. Yo sé que aquí se paran los chicos, ¿verdad?, y los pastores nos dirigen y todo esto, pero el mejor director es el Espíritu Santo. Él te dirige a ver cada noche o cada mañana al Cristo resucitado, sentado a la diestra, y un día vamos a estar ahí. ¿Quién fue el que dijo: es necesario que yo me vaya para que otro venga en mi lugar, para que el Paracletos esté contigo? Y van a ser llenos de Él. Juan el Bautista los bautizó de esta manera, pero viene el Espíritu Santo y los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Fuego. ¿No es lo que cantamos ahora? Quema, quema todo de mí. Ven, Espíritu Santo, y quema todo de mí. Cuando el Espíritu Santo llegó, la gente parecía borracha. El Espíritu Santo nunca te va a poner a hacer una estupidez. Él no te va a hacer lucir estúpido. Quiero que entiendan eso, que comprendamos eso. Nunca nos va a hacer, ¿verdad?, vernos ridículos, estúpidos delante de la gente. Pero es capaz de que podamos parecer que estamos borrachos, como dice Hechos. Y se van a levantar las voces y decir: esto es lo que prometió el profeta. Sí. Si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, debes darte cuenta que no tienes todo lo que Jesús desea que tengas. Debes tenerlo, puedes tenerlo, y escúcheme, vas a disfrutar de tenerlo. Yo era un chiquillo como de 13, 14 años cuando un martes por la noche en el centro evangelístico, allá hacen los cultos, hacían cultos, creo que todavía, los martes de estudio bíblico, o era un día, un jueves de oración, no me acuerdo,
Y yo nada más recuerdo que yo estaba en un ministerio llamado Castillo del Rey. Aquí está Valerie, que no, ¿verdad? Y yo sabía, porque más pequeño, con mi mamá a la par, un pastor que se llama Fernando Sosa, me volvió a ver y mi mamá estaba ahí. Y le habló a mi mamá y le dio una palabra. Después vino un gran pastor que amo mucho y que ya partió con el Señor, Pastor Eric Linux. Y en un campamento que teníamos los jóvenes de aquí, estamos allá, él fue invitado a predicar y me agarró y le dijo a mi mamá también, ¿sabes? Como le decían a mi mamá, oraban por mí y decían, Dios tiene algo con él, hay un llamado para él. Yo en mi mente, yo ni quería ser pastor, acuérdense, yo quería ser payaso, acuérdense en eso. Es lo que yo quería. Pero pasaron los años y pasaron esas cosas. Y yo recuerdo que ese jueves, un jueves de oración, estaban orando. Y el Espíritu Santo, yo simplemente, yo quería estar en el altar. Yo me tiré en el altar. Yo tenía 13, 14 años. Y fue como a esa yo lo anhelaba. Yo nada más yo quería a él. Dice, yo no te quiero servir más en mi condición, ¿sí? Porque de los 10 años, 11 años, hacía 3 años yo había empezado con unas adicciones a la pornografía. Y decía, Dios, yo no quiero esto. Me sentía tan sucio, tan puerco. Yo decía, yo necesito tu toque. Tóqueme, por favor, tóqueme. Lléneme usted. Yo no quiero más de Dan. Ya no quiero más de lo que en ese tiempo había, de lo que uno pellizcaba en revistas, naipes, porque ni cable ni internet teníamos. Yo necesitaba al Espíritu Santo en mi vida. Yo anhelaba al Espíritu Santo en mi vida. Me urgía a Él. Yo lo necesitaba. Y recuerdo, en mi caso, que Él me bautizó ahí con una de las evidencias. Hay varias evidencias. En mi caso empecé a hablar con 13, 14 años en otras lenguas que hablo, como dice la Biblia, a nivel personal, porque eso es para edificación personal. Y hasta que no encuentre a alguien que me las interprete, nunca la voy a usar de manera pública, hasta que haya alguien con el don de interpretación de eso, porque eso causaría desorden y la gente no entiende. Pero eso es para edificación personal. Ese es el lenguaje que el enemigo no entiende, y es un lenguaje directo con el cielo. Es un lenguaje de usted y Dios. Es un lenguaje que empieza y yo le pedí a Dios que esto no sea una fantasía y no sea creado por mí, porque el enemigo hasta eso quiere falsificar. No puedo hablar ni puedo enseñar todas estas cosas en tan pocos minutos, pero yo simplemente decía, yo necesito un toque. Y a partir de ahí cosas empezaron a pasar en mi vida, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿qué es el bautismo? El bautismo es la experiencia inicial de la gloria y realidad y el amor del Padre y el Hijo. Podemos tener experiencias posteriores a esas, pero cabe indicar que la primera es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la esencia? Viene a significar que somos conscientes del descenso del Espíritu Santo y recibimos una noción de la gloria y la realidad de su ser, la realidad del Señor Jesús. Y hay un amor que se desborda. Usted no deja de amar y quiere más de Dios y más de Dios y más de Dios. Primera de Pedro 1:8 dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. ¿No lo hemos visto y lo amamos? ¿Usted no ha visto a Jesús y lo amas? ¿Cuál es el gozo de venir a la casa del Señor una noche? ¿Cuál es el gozo de servirle? ¿Cuál es el gozo de hacer cámaras, tocar la batería, hacer luces, estar allá en controles, recibir la gente con un rótulo? ¿Cuál es el gozo? Y esto sucedió. Y así lo hicieron, se regocijaron, le glorificaron y consideraron un honor sufrir por su nombre.
Por él sufrían cualquier persecución, sufrían las cárceles, sufrían los latigazos, los golpes, sí, sufrían en sus propias casas y familias, los echaban de sus casas. ¿Y por qué podían sufrir? Definitivamente no era porque tenían el intelecto, la doctrina del Espíritu Santo, es que tenían el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era real, no era doctrina, no era documento, no eran letras en sus iPads ni donde toman nota, era real. Todo cristiano debería tener su Pentecostés. Ya tuviste el tuyo. Llama, pide, toca. Llama, pide, toca. Necesito al Espíritu Santo. Ahora la pregunta que hago esta hora es: ¿quién aquí necesita el bautismo del Espíritu Santo y nunca ha encontrado ni ha tenido esa experiencia? Recibiste al Señor, sos cristiano, pero hay más. Quiero decirte, hay más. A veces tengo miedo para predicar. Es que hay más. Es que hay más. Me encontré desde hace varios años, tengo unos libros. Me gusta mucho un autor que se llama el Dr. Martin Lloyd-Jones. Muy centrado, donde él se siente ya obviamente partió desde hace muchos años con el Señor, y nos deja un legado doctrinal impresionante, y registra 3 historias de hombres de 2 siglos atrás. Me encontré la de John Flavel, la de Jonathan Edwards y la de D.L. Moody. Y son 3 experiencias. Les voy a leer una, solo una, y vamos a orar. Puedo remontarme 12 años atrás y recordar a 2 mujeres santas que solían asistir a mis reuniones. Era maravilloso verlas ahí, porque cuando comenzaba a predicar podía deducir a partir de la expresión de su rostro que estaban orando por mí. Es como que yo esté aquí predicando y yo sé que algunos de ustedes empiezan a orar: Señor, úngelo, Señor, llena tus palabras, Padre, guárdalo, en lugar de estar ahí, ¿verdad? O con el teléfono. Al final del culto me decían: hemos estado orando por usted, pastor. Yo les pregunté: ¿por qué no oran por la congregación? Respondían: no, pastor, es que usted es el que necesita poder. Yo necesito poder, me decía a mí mismo. Pensaba que ya tenía poder. Tenía una considerable escuela dominical, una gran congregación en Chicago. Por aquel tiempo se había producido varias conversiones y en un sentido yo estaba satisfecho. Pero las 2 santas mujeres siguieron orando por mí y hablando sinceramente de la unción para un servicio especial, lo que me hizo pensar. Sí. Entonces les pedí que vinieran y hablaran conmigo, y nos pusimos de rodillas. Abrieron sus corazones pidiendo que pudiera recibir la unción del Espíritu Santo, y he aquí que mi alma empezó a tener gran hambre. Yo nunca había sentido esta hambre, no sabía de qué se trataba. Comencé a clamar como nunca lo había hecho. El hambre se incrementó. Verdaderamente sentí que no quería seguir viviendo sin tener ese poder para el servicio. Seguí clamando a Dios para que me llenara y me bautizara con su Espíritu. Bien, un día en la ciudad de Nueva York, mientras iba cabalgando en la carreta, ¿qué día? Dice, soy incapaz de describirlo. Raras veces aludo a él. Es una experiencia casi demasiado sagrada como para nombrarla. Pablo tuvo una experiencia de la que no habló en 14 años. Solo puedo decir que le pedí a Dios que contuviera su mano y que se detuviera, porque sentía que me aplastaba. Él iba clamando todos los días, le dice: ya no me aplastes. Era el peso de la gloria de Dios. Salí a predicar de nuevo, y los sermones no eran diferentes, y no presenté ninguna nueva verdad. Y sin embargo, cientos se convertían. No voy a volver al lugar donde me encontraba antes de aquella bendita experiencia. Nunca más voy a volver. Quiero que se pongan en pie, por favor.
Señor, no necesitamos más iglesias, ni mega iglesias, ni más influencers cristianos, ni necesitamos métodos sofisticados para hacer iglesia. Señor, queremos un Dream Team, queremos creyentes bautizados por tu Santo Espíritu, separados para tu obra, gente que tenga hambre, que deseen salir a su vida cotidiana llenos de tu unción, bautizados por ti, Espíritu Santo, sumergidos con la experiencia. Trae un Pentecostés fresco a nosotros. Dile al Espíritu Santo: inúndame esta noche, te necesito.